Si quieren mejorar su comprensión y fluidez en el idioma inglés, es muy importante que dominen la diferencia entre estos pares de palabras, ya que de estas se forman muchas expresiones o muchos enunciados. Es por ello que es importante que entiendan la diferencia entre las mismas. En esta clase vamos a ver algunos tips muy sencillos que les permitan aprender y comprender la diferencia de estas y puedan dominarlas muy fácilmente. Let's just get started. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras en inglés? Never, ever. Las dos significan nunca. Pero la palabra ever también significa alguna vez. En realidad la palabra never es una palabra compuesta por la palabra not y ever. Juntas forman never. Puedes utilizar ambas palabras para negar de la siguiente manera. Never say that again. Nunca digas eso nuevamente. I have never been to Paris. Nunca he estado en París. Estoy negando, por eso estoy utilizando la palabra never. La palabra ever también la puedes utilizar para negar, pero en todo caso debes utilizar un auxiliar negativo. Don't ever say that again. I haven't ever been to Paris. Tanto los enunciados de la izquierda como los de la derecha dicen lo mismo. La única diferencia es que cuando negamos con ever hay que colocar un auxiliar negativo. Entonces, la principal diferencia entre estas dos palabras, para que no te equivoques, es la siguiente. La palabra never solamente la vas a utilizar para negar. Ya te dije, en realidad es una palabra compuesta con el not y el ever. Entonces solamente va a servir para hacer negaciones. Sin embargo, la palabra ever, esta la podemos utilizar para los tres enunciados que existen en inglés. Podemos utilizarla para una pregunta, Have you ever written a book? Que la podemos traducir como ¿alguna vez has escrito un libro? O ¿nunca has escrito un libro? La podemos utilizar para hacer preguntas de este tipo. También para hacer negaciones con un auxiliar negativo. Don't ever say that again. Y también la podemos utilizar para afirmaciones. Better than ever. Mejor que nunca. Esta es la principal diferencia entre estas dos palabras, never and ever. Ahora nos enfocamos en comprender la diferencia entre estas dos palabras tan comunes en inglés. Like, aparte de ser el verbo gustar, también significa como, de igual manera que as, como. ¿Cuál es la diferencia? Pon mucha atención a estos conceptos que voy a ponerte aquí. Cuando utilizamos as, nos referimos a algo original. Cuando utilizamos like, nos referimos a algo similar. Presta atención ahora a estos ejemplos. He has worked as a teacher for 20 years. I work as a taxi driver. Ahora a los de la derecha. He teaches his children like a teacher. Everyone wants me to drive them to places. I am like a taxi driver. El truco para que entiendas la diferencia entre as y like es el siguiente. Cuando utilices as, eso quiere decir como tú eres realmente. Cuando utilices like significa como si fueras. Como eres, como si fueras. Esa es la principal diferencia entre estas dos palabras. Presta atención
ahora a estos ejemplos. As a vegetarian, I don't eat meat. As a writer, she is the best. As a child, I used to play marbles. As a teacher, he is very patient. As you can see, we did a good job. Ahora contrasta si utilizamos like. She looks like her mother. She sings like an angel. It tastes like salt. It smells like chicken. She dances like a pro. Nuevamente, estamos hablando de algo hipotético, como si fuera. Como si fuera. ¿Ok? Cuando no es algo real, sino hipotético, entonces debes utilizar la palabra like. Es ahora el turno de estas dos palabras, so, such. Las dos significan tan. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo utilizamos so? ¿Cuándo utilizamos such? Presta atención a estos ejemplos para que no vuelvas a equivocarte. La palabra so vamos a utilizarla antes de un adjetivo o un adverbio. Y la palabra such la vamos a utilizar antes de un sustantivo. Pon atención a los ejemplos. My teacher is so nice. Mi maestro es muy agradable o es tan agradable. The day is so beautiful. El día es tan hermoso. He got up so early. Él se levantó tan temprano o se levantó muy temprano. A la palabra so podemos darle esta traducción, tan o muy. Ve cómo en estos tres primeros ejemplos, después de la palabra so tenemos un adjetivo, nice, beautiful, early. Cuando tengamos esto, o en este caso el último, un adverbio, es cuando debes utilizar el so. Ahora contrasta con estos ejemplos. My teacher is such a nice person. Aunque también hay un adjetivo que es nice, pero en realidad tienes ya una expresión completa con el sustantivo nice person. Beautiful, beautiful day. Big house. ¿Ok? Tienes también adjetivos, pero después del adjetivo tienes el sustantivo. ¿Ok? Cuando tengas el adjetivo con el sustantivo, así como en estos ejemplos, ahí es donde debes utilizar única y exclusivamente la palabra such. My teacher is such a nice person. It's such a beautiful day. He has such a big house. Esta va a ser la diferencia entonces. El so si después únicamente está el adjetivo o adverbio. El such si después está un sustantivo, aunque tenga también o vaya acompañado de adjetivos. Entonces, resumiendo, el so lo vas a utilizar cuando después esté únicamente un adjetivo o un adverbio. Por otro lado, el such lo vas a utilizar si después está un sustantivo, aunque vaya acompañado de un adjetivo, que tú sabes que los adjetivos en inglés se colocan antes del sustantivo. Con esta información vas a poder dominar muy fácilmente estas dos palabras tan comunes en este idioma. Es momento ahora que prestemos atención ahora a este par de palabras, every, all. ¿Cuál es la diferencia entre ambas si las dos significan todos o todas?
Bueno, la diferencia es la siguiente. Every la vamos a colocar antes de una palabra en singular. Y la palabra all la vamos a colocar antes de una palabra que indique plural o que tenga la terminación S o ES. Pon atención a estos ejemplos. Every student passed the exam. Every student passed the exam. Ve cómo aquí tenemos student en singular. No tiene S, estamos hablando de singular. Por eso es que colocamos every. Every student passed the exam. En cambio, en el otro ejemplo, donde utilizamos all, la palabra students está en plural, porque tiene acá la S. All students passed the exam. La traducción es la misma. Todos los alumnos pasaron el examen. La única diferencia es que all lo vamos a utilizar con plural y every con singular. Aunque su traducción va a ser la misma, todos o todas. Ahora, la segunda diferencia entre estas dos palabras es la siguiente. Cuando utilizamos all con una palabra en singular, entonces va a tener el significado todo o el significado toda. Vamos a ver con ejemplos para que les quede más claro. Dice, It rained every day last week. Este primer ejemplo dice, llovió todos los días la semana pasada. Utilizamos every porque el sustantivo este está en singular. Ya lo vimos en la anterior diapositiva. Ahora, It rained all day yesterday. Aquí la palabra all también la estamos utilizando antes de un sustantivo en singular. Cuando utilicemos el all con un sustantivo en singular, entonces all ya no significa todos, sino va a significar todo o toda. En este caso dice, llovió todo el día ayer. ¿Sí? A eso es lo que se va a referir el all cuando lo utilicemos con sustantivos en singular. Esa va a ser la diferencia. Pon atención a estos otros ejemplos para que te quede más claro. Si dices every morning, every spring, every night, estás diciendo todos o todas. Todas las mañanas, todas las primaveras, todas las noches. Recuerda, every se coloca antes de singular y siempre va a significar todos o todas. Ahora, all, esta si lo colocas antes de un sustantivo en singular, que es lo mismo, no va a significar todos, sino todo o toda. Toda la mañana, all morning. Toda la primavera, all spring. Toda la noche, all night. Esta es la diferencia. Si te aprendes esto que te acabo de explicar, nunca más volverás a cometer un error con este par de palabras tan comunes en este idioma. Ahora veamos la diferencia entre so y to. Ambas palabras significan demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas, dependiendo del contexto. ¿Cuál es el truco para que te aprendas estas dos palabras? El siguiente. So vas a utilizarlo cuando lo que estés diciendo implique comodidad, es decir, en un sentido positivo. Y el to cuando haya problemas, cuando tenga un sentido negativo lo que tú vas a decir en inglés. Estas dos palabras, so, to, se pueden utilizar con un adjetivo o muchas veces se utilizan junto con la palabra many o con la palabra much
como vamos a ver en los siguientes ejemplos. There were so many people in my party. Había demasiada gente en mi fiesta. Estoy utilizando el so porque estoy expresando felicidad, lo estoy diciendo en un sentido positivo. A mí me gustó que hubo demasiada gente en mi fiesta. Pero si utilizas la palabra to, there were too many people in my party, significa que ya hubo problemas, ¿sí? Significa que lo estás diciendo con un sentido negativo, que no te gustó que hubiera demasiadas personas. Este es el tip que debes aprenderte para poder dominar la diferencia entre estas palabras. Ahora veamos con más contextos. Cuando utilizamos el so siempre va a ser en un sentido positivo. He has so much experience in her field. Él tiene demasiada experiencia en su campo. I have so many friends in social media. Tengo demasiados amigos en las redes sociales. She has so much talent as a singer. Ella tiene demasiado talento como cantante. There are so many opportunities for growth. Hay demasiadas oportunidades para crecimiento. They have so much confidence in themselves. Ellos tienen demasiada confianza en ellos mismos. Estoy utilizando el so porque lo que estoy diciendo lo digo en un sentido positivo. Ahora voy a utilizar el to y va a implicar un sentido negativo, algo que ya no me gusta, algo que ya no está bien. She spends too much money. Ella gasta demasiado dinero. I ate too much. Now I feel sick. Comí demasiado. Ahorita me siento enfermo. I have too many unread emails. Tengo demasiados emails que no he leído. He drank too much coffee. Now he can't sleep. Él tomó demasiado café y ahorita él no puede dormir. There are too many people in this room. Hay demasiadas gentes, demasiadas personas en este cuarto. Todas estas implicaciones son negativas. Por eso es que utilizo el to. Las siguientes palabras con las que vamos a trabajar su diferencia son estas dos. No, not. Las dos significan no en español, pero ¿cuándo vamos a utilizar una y cuándo vamos a utilizar la otra? Bueno, de manera general, debes aprenderte lo siguiente. El not siempre se va a utilizar con auxiliares o con verbos modales. Y el no, ese se puede utilizar solo o antes de un sustantivo. Ahorita vamos a ver de qué manera. Por ejemplo, si te preguntan, ¿Are you okay? ¿Estás bien? ¿Do you like onions? ¿Te gusta la cebolla? ¿Did you go to the party? ¿Fuiste a la fiesta? Puedes responder con una respuesta muy cortita. Simplemente dices no. 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 Y estás diciendo que no estás bien o que no te gustan las cebollas o que no fuiste a la fiesta. Hay otro tipo de respuesta en inglés en la que utilizamos el no primero, ponemos una coma y después utilizamos un auxiliar. Ejemplo, no, I am not. No, no estoy bien. No, I do not. No, no me gustan las cebollas. No, I did not. No, no fui a la fiesta. Entonces aquí tienes
una primera respuesta en cuándo utilizar no y cuándo utilizar not. El not se utiliza con verbos modales o auxiliares y el no ese se puede utilizar solo o junto con un sustantivo, como vamos a ver a continuación. El no lo vamos a colocar antes de un sustantivo de la siguiente manera. Tanto los enunciados de la izquierda como los de la derecha, los dos significan lo mismo. Los dos dicen no tengo dinero o no tengo tiempo. La diferencia es que uno lo decimos con el no y otro con el not. Con el no lo ponemos antes del sustantivo. I have no money. I have no money. I have no time. Si quieres aprender a pensar en inglés, solamente recuerda esto. El no lo colocamos antes del sustantivo, porque en español lo colocamos antes del verbo. Vean, no tengo. El no está antes del verbo, no del sustantivo, y eso es lo que a veces nos causa confusión. Si quieres utilizar el no, se coloca antes del sustantivo. I have no money. I have no time. Si vas a utilizar el not se utiliza con un verbo auxiliar. En este caso es el do porque estamos hablando en presente y el auxiliar del presente es el do. I do not have money. I do not have time. Esta es la diferencia entre estas dos palabras. Seguimos con más ejemplos. This is not my money. Este no es mi dinero. This is not my money es incorrecto. Aquí, ¿por qué no puedes colocar el no? Por lo siguiente, después del no tienes un adjetivo posesivo. Este no es un sustantivo, por eso es que esto está mal. Cuando utilices el no solamente va a estar correcto si después del no está el sustantivo que estás mencionando o que quieres comunicar, así como aparece en estos ejemplos. There is no milk in the fridge. No hay leche en el refrigerador. I have no money. No tengo dinero. I have no time. No tengo tiempo. There is no parking in this street. No hay donde estacionarse en esta calle. There are no clouds in the sky. No hay nubes en el cielo. There are no seats available. No hay asientos disponibles. There is no sugar left. No queda azúcar. Entonces el no en todos estos ejemplos está o lo estamos colocando antes de un sustantivo. Por eso es que aquí sí está correcto. Ahora con el not. Con el not, como te dije, lo vas a utilizar junto con auxiliares o verbos modales, como en estos ejemplos. I do not know o I don't know, no sé. I did not finish my homework. No terminé mi tarea. She's not happy. Ella no es feliz. I cannot tell you. No puedo decirte. I will not go. No iré. He should not be here. Él no debería estar aquí. Si vas a utilizar un auxiliar o un verbo modal, la única palabra que debes utilizar es not. Otro clásico, amigas y amigos, es este par de palabras. Other and another. Las dos significan otro, otra, otros, otras. Pero ¿cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra? Aquí tienes la clave. Cuando utilices other, significa que vas a querer algo distinto. Una segunda opción, una tercera opción. Si utilizas another, significa que vas a querer algo, otra cosa, pero del mismo tipo. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Dices, I don't like this jacket.
I'll buy the other one. Dice, no me gusta esta chamarra, compraré la otra. Aquí estás utilizando la palabra other. Esta palabra significa que vas a comprar una chamarra diferente o de otro tipo. Diferente, ¿ok? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el contexto que te voy a dar? Imagínate que quieres comprar una chamarra de mezclilla, pero en realidad no te gustó. Entonces dices, I'll buy the other one. Compraré la otra, pero no va a ser otra de mezclilla porque esa no te gustó. Va a ser otra de otro tipo, probablemente de piel. Veamos más ejemplos para que nos quede claro la diferencia entre estas dos palabras. Presta atención a estas calculadoras. Una calculadora es muy básica y otra científica. Bueno, si yo digo I'll buy other calculator for my math class, dice, me compraré otra calculadora para mi clase de matemáticas. Ok, como puedes ver, tenemos aquí o estoy utilizando la palabra other, ¿ok? ¿Por qué utilizo la palabra other? Porque mi calculadora es esta, es muy básica, entonces necesito otra calculadora mejor, es decir, diferente, de otro tipo a la que yo tengo. Ahora, presta atención a este otro enunciado. I'll buy another calculator. Yo tengo esta calculadora y me salió muy buena, pero ya no me sirve, se descompuso. Entonces estoy utilizando another porque indico que voy a comprar otra calculadora, pero del mismo tipo, igual que esta, ¿sí? Una segunda calculadora igual que esta. Esta es la diferencia entre other y another. Ahora pasemos a trabajar en la diferencia entre la palabra for y la palabra during. La palabra for, aparte de significar por o para, también significa durante. De igual manera que during. Pero, ¿cuándo vamos a utilizar una? Bueno, for la vamos a utilizar para indicar un periodo de tiempo. Y during, cuando estemos hablando de un evento, de un acontecimiento o una actividad. Esta es la principal diferencia entre estas dos palabras tan comunes también. Pon atención a estos enunciados. I have studied English for 6 months. He estudiado inglés durante 6 meses. David stayed with us for a week. David se quedó con nosotros durante una semana. I have lived in Chicago for 3 years. He vivido en Chicago durante 3 años. Ahora vamos a contrastar con during. Anna was very happy during the concert. Ana estuvo muy feliz durante el concierto. Ya estamos hablando de un evento. En los primeros 3 enunciados hablamos de un periodo de tiempo. 6 meses, 1 semana, 3 años. Aquí en estos otros 3 estamos hablando de eventos, acontecimientos, actividades, etc. I didn't pay attention during the class. No puse atención durante la clase. I fell asleep during the film. Me quedé dormido durante la película. Esta va a ser la principal diferencia entre estas palabras. Recuerda, el during es para eventos, acontecimientos, actividades, etc., como en estos ejemplos. During the storm. Durante la tormenta. During my journey. Durante mi viaje. During the pandemic. Durante la pandemia.
during the game, durante el juego. During the movie, durante la película. En cambio, for es para periodos de tiempo. For 2 years, for 3 days, for a month, for an hour, for 20 minutes. Si le vas a poner un número, obviamente vas a utilizar el for. Es el turno ahora de las palabras from y la palabra of. Ambas también significan de. La diferencia es la siguiente. Cuando utilices from, es que te refieres a tiempo, lugar y dirección. Si utilizas of, entonces te refieres a el material del que algo está hecho o posesión. Veamos estos ejemplos. I lived here from 2005 to 2007. Viví aquí del año 2005 al 2007. Estoy hablando de un periodo de tiempo. I am from Mexico. Soy de México. Ahora indico un lugar. I come from the mountain. Vengo de la montaña. Igualmente indico lugar o dirección. Cuando estés refiriéndote a estos tres conceptos, from es la palabra que debes utilizar. Ahora contrasta con los otros ejemplos. This bottle is made of plastic. Esta botella está hecha de plástico. Ahí utilizo of porque me refiero al material del que algo está hecho. The house of the dog. La casa del perro. Indico posesión. The color of the sky. El color del cielo. También hablo de posesión. Esta es la principal diferencia. Entonces, from the library. From the library. From Italy. From 1984. From work. From the bank. I'm talking about time. I'm talking about place. I'm talking about direction. También me han preguntado mucho la diferencia entre estas dos palabras. Y es muy sencillo. La palabra I la vamos a utilizar con un verbo. Y la palabra me cuando no necesitemos un verbo después. Presta atención a estos ejemplos. You and I live in the same house. Tú y yo vivimos en la misma casa. ¿Por qué estoy poniendo I? Porque después está un verbo, el verbo vivir. No puedo poner you and me. No, porque tengo este verbo. En cambio, si el contexto fuera distinto, entonces sí. This house is for you and me. Esta casa es para ti y para mí. Aquí sí coloco me porque después ya no hay ningún verbo. Entonces, esa va a ser la principal diferencia. Con verbo utilizamos I, sin verbo me. ¿Cómo dirías esto? Tú y yo para siempre. Es muy sencillo. ¿Qué es lo que utilizarías? You and I o you and me. Como puedes ver, aquí no hay ningún verbo. Ninguna de estas palabras son verbos, por lo tanto debes de decir you and me. De esta manera, you and me forever o forever you and me. Tú y yo para siempre. No hay verbo, por eso es que debes utilizar me. Sin embargo, si quieres decir esto, tú y yo nos amamos. Ok. Como puedes darte cuenta, aquí
aquí sí hay un verbo, que es el verbo amar. Por lo tanto, acá no vas a decir you and me, sino you and I. You and I love each other. Ve más ejemplos para que te quede bien claro esta diferencia. El I siempre se va a utilizar como sujeto y el me como objeto. Dice, I invited Anna to my party. Vean, aquí está el I como sujeto. Invité a Ana a mi fiesta. Acá otra vez, you and I. Tú y yo. ¿Por qué estoy utilizando el I en estos enunciados? Porque después está un verbo, ¿sí? Por esa razón. Funcionan como sujetos. Invité a Ana a mi fiesta. Tú y yo necesitamos hablar. Ahora acá, Anna invited me to her party. Ana me invitó a su fiesta. Aquí utilizo me porque es objeto y el objeto se coloca después del verbo. Igual acá, the teacher wants to talk with you and me. El maestro quiere hablar contigo y conmigo. Otra vez me, por la misma razón, es objeto y después no tengo ningún verbo. Más ejemplos para que te quede mucho más claro como el agua. El I lo vamos a utilizar para respuestas cortas de manera formal. Who knows the answer? I do. ¿Qué significa I do? Puedes traducirlo como yo sé la respuesta o yo, simplemente yo. Who ate my food? ¿Quién se comió mi comida? I did. Yo. O yo me comí tu comida. Muy bien. Ahora con me simplemente respondemos así. Es una respuesta corta y sin sabor. ¿Ok? Who knows the answer? Me. Who ate my food? Me. Open the door, it's me. Abre la puerta, soy yo. Siguiente triada y que también nos causa mucha confusión cuando estamos aprendiendo inglés son estas tres palabras. Still, yet, already. La palabra still y la palabra yet, las dos significan todavía, pero tienen una marcada diferencia. Still significa todavía cuando algo continúa, cuando algo sigue siendo de la misma manera. Sin embargo, yet significa todavía cuando algo aún no sucede, cuando algo aún no pasa. Veamos estos ejemplos para que te quede más clara su diferencia. I still work here. Todavía trabajo aquí. Utilizo still porque estoy refiriéndome a continuidad. Do you still love him? ¿Todavía lo amas? Nuevamente me refiero a que si lo sigues amando, si continúas amándolo. Esta es la relación que tienes que hacer con el still. Continuar. They are still hungry. Ellos todavía tienen hambre. Muy bien. Ahora, la palabra yet, esta va a significar como todavía no. Cuando algo aún no pasa. Ejemplo, they haven't finished yet. Ellos todavía no han terminado. She hasn't finished eating yet. Ella todavía no ha terminado de comer. No yet, todavía no. Como puedes ver, la diferencia también es la siguiente. El yet lo vamos a colocar al final de los enunciados y va a significar todavía no. Todavía algo no pasa. La palabra already, esta significa ya y normalmente la utilizamos para expresar sorpresa. Cuando algo sucedió antes de lo esperado. Ejemplo,
I have already done that. Ya acabo de hacer eso o ya hice eso. She is already here. Ella ya está aquí. We already know. Ya lo sabemos. Si quieres poner en práctica estos pequeños tips, te dejo aquí estos enunciados para que tú pauses el video y coloques la respuesta correcta. Puede ser already, puede ser yet, puede ser still. Simplemente recuerda lo que te acabo de decir. Still significa continuidad. Todavía algo continúa o sigue siendo de la misma manera. Yet, cuando algo aún no sucede. Y already significa ya cuando algo ha ocurrido antes de lo esperado. Pausa el video porque a continuación te voy a dar las respuestas correctas. Joe is still in bed. She hasn't gone yet. David was still working. Has it stopped raining yet? Do you still want to be a doctor? Sam still works here. I don't know yet. She has already left. He's not here yet. It's not necessary. I already know. Do you still live here? Does he already know about this? He's already here. We have already seen that movie. The bus hasn't come yet. Ya por último y para cerrar con broche de oro esta clase, vamos a ver la diferencia entre las palabras to and for. Ambas pueden significar para y las utilizamos para expresar un motivo. Pon atención a los siguientes ejemplos. I went to the store to buy milk. Fui a la tienda. ¿Cuál fue el motivo que me llevó a la tienda? To buy milk. Para comprar leche. Cuando el motivo lo expresamos con un verbo, para comprar leche, entonces vamos a utilizar la palabra to. Sin embargo, si para expresar un motivo utilizamos un sustantivo, como en este otro ejemplo, entonces utilizamos la palabra for. I went to the store, fui a la tienda for milk, por leche. Aquí tenemos un sustantivo y por eso antes vamos a utilizar la palabra for. En pocas palabras, si en inglés vas a expresar un motivo con un verbo, entonces tienes que utilizar el to. Si vas a expresar motivo con un sustantivo, entonces utilizas for. Veamos más ejemplos para que te quede más claro. Aquí estoy expresando motivo. Estoy expresando una razón, un motivo. Y estoy utilizando verbos. Por lo tanto, en cada enunciado estoy utilizando la palabra to. Y voy a traducir ese to en español para. Escucha. Vine aquí para hablar contigo. I came here to talk to you. Entonces estoy expresando un motivo con un verbo, por lo tanto utilizo el to y lo traduzco para. I eat vegetables to be healthy. Como verduras para estar saludable. I listen to music to relax. Escucho música para relajarme. I do it to help you. Lo hago para ayudarte. Es muy simple si prestas atención a esto que te estoy diciendo. En cambio, también puedo expresar un motivo o una razón con un sustantivo. Y entonces tendría yo que utilizar for, como en estos ejemplos. I came here
for the results. Vine aquí por los resultados. Ve cómo aquí estoy utilizando un sustantivo. Por eso utilizo for. I eat vegetables for my health. Como verduras para mi salud. Como verduras para mi salud. Otra vez es un sustantivo, por ello utilizo el for en lugar del to. Te dejo aquí estos ejercicios para que tú puedas pausar el video y hacerlos por tu propia cuenta y de esta manera puedas valorar tu aprendizaje. Pon mucha atención al tip que te acabo de compartir. Yo creo que eso sí vale que me dejes un comentario y un like, porque es un tip que te va a ayudar a diferenciar perfectamente estas dos palabras. Si tienes la palabra para y después hay un verbo, entonces este para lo traduces en inglés como to. Sin embargo, si ves aquí la palabra otra vez para, pero después está un sustantivo, entonces este para en inglés se expresa con el for. Esta es la clave para que hagas este ejercicio bien y para que me regales un like. Number 1. She went to the shop to get a soda. Number 2. I need some money for the food. I need some money for the food. Number 3. I went to a cafe to meet my friend. I went to a cafe to meet my friend. Number 4. I will go to France to learn French. I will go to France to learn French. Number 5. He went to the shop for a newspaper. He went to the shop for a newspaper. Number 6. We need money to buy food. We need money to buy food. Number 7. We are waiting to see the doctor. We are waiting to see the doctor. Number 8. I am going to New York for an interview. I am going to New York for an interview. Number 9. Do I need a key to open this door? Do I need a key to open this door? Number 10. There is space only for a desk. There is space only for a desk. Bien amigos, de mi parte esto ha sido todo. You know the drill, guys. If you like my content, please subscribe my YouTube channel, give the video a thumbs up, and thank you so much for that.